Bienvenidos a un programa más de Transformados. Tenemos que vigilar y estar bien pendientes a lo que nuestros hijos consumen. By the way, que me encantaría tocar también un próximo podcast, porque yo entiendo que es un tema social que al boricua le apasiona y es un tema que hay que hablarlo. ¿Debemos los cristianos involucrarnos en política? Ah, sí, esa es buena. La siguiente puede ser. Porque ahora vienen los procesos, ahora vienen las elecciones ya Esa es mismo. buena. En un mes vienen elecciones y en noviembre vienen las elecciones generales de Puerto Rico. Esa está buena. Y Podemos hablarlo. yo creo que Les vamos la a quemar. iglesia se ha dormido. Sí. Digo, yo creo no, es que es así. La iglesia se ha dormido en el aspecto político. Sí, Porque sí. las personas que ponemos al poder, y no estoy hablando de colores, porque Sí. yo no creo en ningún color, yo no creo en ningún partido. Yo creo que en la persona que tiene las mejores capacidades para dirigir algo, esa debe ser. Exacto. No importa si es rojo, amarillo, violeta, azul, no importa. Yo no creo en esta cuestión de partido genérico. Yo creo en la persona, en el Ujú. candidato. Y creo que la iglesia se ha dormido. Vuelvo y digo, creo no, es que la iglesia se ha dormido en ese aspecto. Y no hemos tocado temas medulares, en los cuales siempre ha sido un tabú, como que no, la iglesia Sí, no debe sí. meterse en eso. Claro que debe meterse en eso. En todo. Porque las personas que hacen las leyes en nuestro país son las leyes que te afectan a ti y afectan a nuestros hijos. ¿Cómo no nos vamos a meter si dentro del cristianismo hubo un Pablo que antes era Silas y él era un político de Estado en ese tiempo? Mire, Pablo, que antes era Silas, él tenía el poder de decir, mira, él tiene que morir. ¿Quién hace eso aquí? Solo el presidente. Y tampoco, pero... Pero igual, o sea, él puede decir, mira, a dónde van los militares, ¿A a quién dónde van. saca y quién no? Exacto. Entonces, en ese tiempo Pablo decía, mira, él tiene que morir. Él va a morir. Él persigue a los cristianos. Por eso digo que el cristianismo nace en persecución. ¿Cómo? Y yo digo que es mucho más que una religión, porque nace en persecución, en muerte. ¿Cómo algo que está siendo perseguido tuvo tan impacto en la sociedad? O sea, no estuvieron bien, estuvieron perseguidos, mataron. Después de este Silas se convierte en Pablo y se convierte en alguien político. Él iba a Grecia, él iba a Asia, él iba a Roma, como si nada. O sea, él prácticamente predicaba a través de su política. Ahora, él no quería la presidencia. Él lo único que quería es que la gente se vuelque a hacer lo contrario. Por ejemplo, si antes maldecían, ahora tienen que bendecir, ahora tienen que amar al prójimo. Como alguien que no es político, y yo digo, Pablo tenía que haber sido político porque él estuvo pendiente de 7 iglesias. Les decía cómo actuar, cómo hablar, qué hacer, qué no hacer. Como alguien dentro de la cárcel tenía ese poder. Más que ese poder, esa influencia. Y esa influencia lo podemos ver a través de la política actualmente. En esa época pues estaba la manifestación del Espíritu Santo y pues él era un apóstol, ¿no? Y vemos que los apóstoles actualmente, que eso es otra cosa, se han vuelto más religiosos a través de tal vez el dinero, ¿no? Y no vemos realmente lo que un apóstol debería hacer. Que eso también es muy preocupante porque mucho se ha distorsionado desde el 90, 98, 94. Todo esto se ha distorsionado a través de los diezmos y las ofrendas, que eso es otro punto que también es un tabú, que nosotros como religiosos, nosotros tenemos que pedir. Eso está en la Biblia. Ahora, cómo se pida, cómo se haga y a dónde se gaste, ahí nos convertimos en religiosos. Hay mucha gente, pues, muchos pastores que vemos que tienen mansiones, que tienen autos finos y son religiosos. Lastimosamente son religiosos. No es gente que está predicando el evangelio. Sin embargo, los cristianos, los verdaderos cristianos, la iglesia tiene que ser sustentada a través de sus seguidores y sus miembros. Pero se ve que el pastor no se aprovecha de eso. Ujú. Tiene que haber un orden. Y ahí vamos. El cristianismo a través de la iglesia tiene que tener un orden y ese orden son personas. Por ejemplo,
está la junta de esta iglesia, donde hay un presidente, hay un vicepresidente, hay una tesorería, hay un vocal. Estos son los que ayudan a que la iglesia funcione y engrane todo lo que tenga que ver administrativo, todo lo que tenga que ver con dinero, todo lo que tenga que ver con gente, todo lo que tenga que ver con ministerios, para que no haya Sí, que no se aproveche. El poder absoluto no cae sobre una persona. ¿Qué es lo contrario de la religión? La religión es una persona que manda y los demás obedecen. Vemos dos puntos diferentes. Aquí somos un equipo. Ahora, y dentro de este equipo también hay leyes y normas dentro de una iglesia, que no somos religiosos. Miren, porque nosotros tal vez, que ese es otro tabú, ¿no? Por ejemplo, la barba, el cabello largo. Nos volvemos muy religiosos cuando queremos someter a la gente a que cambie un estilo de vida al cual nosotros queremos ver. Pero el cristianismo quiere que nosotros caminemos a la estatura de Cristo. Y es un cambio interno. Miren, dejémoslo así. Yo puedo venir a la iglesia cristiana con el arete, ¿no? Pero el único que va a transformar mi vida y va a hacer que yo esté en pecado va a ser Cristo, no va a ser una persona. Cristo entra en mi vida, me cambia y yo voy a llegar a un punto en que me voy a quitar. ¿Por qué? Porque nadie me obligó, sino que cuando Él entra a mi vida, Él hace que yo reconozca lo malo que estoy haciendo. Por eso tenemos que humillarlo. Esa es la labor, yo creo que principal del Espíritu Santo. Es de guiar y discipular a cada persona a la verdad. Sí. Como decíamos ahorita, y no quiero recalcar lo mismo, lamentablemente se han añadido muchas verdades al Evangelio, muchas verdades que son erróneas, pero nuestro filtro debe ser la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir entre lo que sí es correcto y lo que son mandatos religiosos, Sí. y lo que es verdaderamente vivir una vida cristiana sana. Y también añadiendo por último a lo que tú estabas diciendo, tenemos que procurar ser personas de influencia, pero de una influencia positiva a los demás. Que la gente quiera eso que tú tienes. Exacto. Y eso que tú tienes se llama evangelio, se llama las buenas nuevas de salvación, se llama los dones del Espíritu Santo en ti, se llama el amor, la templanza. Y yo creo que ese puede ser una herramienta vital en cada uno de nosotros, buscar de cierta manera hacer una influencia positiva a que esa persona quiera acercarse al evangelio. Sí, y es justo lo que estamos llevando, ¿no? Solo quiero que usted se dé cuenta y vea a través de nuestra plática en qué posición está usted, en dónde está. Si ve que todos estos puntos no se está viendo en su iglesia, pues está prácticamente dentro de una religión, no de un cristianismo verdadero. Ahora, el cristianismo verdadero tiene que ver mucho con Cristo y las acciones de Jesucristo. Sin fe, pues no podemos agradar a Dios. Sin fe no existen las obras. Y las obras son lo que nosotros podemos hacer, como tú decías, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, demostrar que Cristo es real, sin violencia, sin manipulación, sin como imponer mi idea, Forzado. sin forzar. Es todo tan orgánico como el Señor lo vino a hacer, o sea, lo vino a hacer tan natural, porque así deberíamos ser. Entonces, por último, ¿qué opinamos? Cada uno vamos a decir qué opinamos sobre el cristianismo y sobre la religión. En mi caso, yo opino que el cristianismo dentro de una iglesia tiene que ser fundamental, tener reglas y estatutos sin ofender o sin hacer sin convertirnos en religiosos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, miren, mañana no entran a la iglesia si no vienen con la Biblia. Pues ya estoy haciendo una religión. Solo con ese simple hecho. Caso contrario, que yo puedo decir, miren, vengan, porque nosotros les amamos. Vemos las dos caras de la moneda. Entonces, tenemos que tener reglas, tenemos que tener estatutos, porque la ley nos dice así.
tenemos que pagar impuestos, la iglesia tiene que pagar impuestos, tiene que contribuir a la sociedad, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua. Miren, todas estas cosas son normas naturales que nosotros hacemos. No podemos rebasar. Ahora, la religión es la que rebasa eso. Es la que no quiere pagar, más bien quiere tener. Entonces he visto, y hay muchos casos de religiones donde entre más quieren, más tienen, más quieren, más tienen. Y se convierte en algo ya vicioso. Entonces ya eso se convierte en algo ya como difícil de creer. Pero hay gente que cree en eso porque el Señor dijo que el peor de los males es el amor al dinero. Y vemos como estas religiones abusan de esto, ¿no? Abusan del dinero. Entonces, crea en Jesucristo. Vea lo que Jesucristo hizo a través de la Biblia. No necesariamente tiene que esperar que el Señor le hable. En la Biblia está todo lo que Él hizo. Y usted va a ver cómo mientras va leyendo, como Él no rompió las reglas, más bien las cumplió. Y se deja ver quiénes eran religiosos en la época. Los mismos fariseos, los mismos los macabeos y todos los que van ahí, los romanos también. Se convirtieron en religión porque el que venía a hacer lo que ellos tenían que hacer, le juzgaron. O sea, vemos, y así vamos a ser los cristianos, vamos a ser juzgados por hacer lo que el creyente tiene que hacer. Entonces, eso es lo que yo creo, eso es lo que entiendo que es el cristianismo para mí y la religión para mí. Yo entiendo que para ir cerrando, procure conseguir una iglesia donde se predique a Cristo, a Jesús y al Espíritu Santo. Yo creo que ese es el tema central de lo que es el Evangelio. Llevar una vida recta delante de los ojos del Señor y cada día buscar parecernos más a Él y actuar correctamente en la vida. Y yo le aseguro a usted que si usted vive una vida de acuerdo a lo que Dios estableció y cumple el plan que Dios tiene para su vida va a ser una vida de bendición. No significa que no van a haber momentos difíciles, no significa que no van a llegar tormentas, no significa que no van a llegar atropellos, pero estando de la mano del Señor, yo le aseguro y puedo ser fiel testigo, toda mi familia puede ser testigo de que es mejor caminar agarraditos de la mano del Señor. El Evangelio es lindo, el Evangelio es precioso. El Evangelio lo que hace es traer bendición a tu vida y a los tuyos. Así que te invitamos a que busques una iglesia donde se predique el Evangelio y comiences a tener esa experiencia y esa relación con Dios. No una experiencia religiosa, sino una experiencia con el Cristo vivo. Para terminar, la religión es obligación y el cristianismo es relación. Simple y sencillo. Se escucha bonito eso.